BBQ Noticias. Muy buenos días, decodificadores del caos global. Soy Isabela Briones. Y esto es BBQ Noticias, donde los lunes no son para el café tibio sino para entender exactamente por qué el mundo amaneció más complicado de lo que se durmió. Hoy arrancamos con 4 noticias que revelan por qué este lunes será recordado como el día en que la salud pública, la geopolítica europea, los refugios financieros y la diplomacia de Medio Oriente decidieron converger en una tormenta perfecta. Desde el Día Mundial del Corazón que nos recuerda que las enfermedades cardiovasculares no respetan fronteras ni billeteras, hasta Moldavia que le da la espalda a Rusia justo cuando los drones de Moscú se pasean por Polonia y Estonia como si fuera su patio trasero. Y mientras Europa descubre que la guerra híbrida es la nueva normalidad, el oro rompe récords históricos a $3.819 americanos porque los inversores decidieron que confiar en gobiernos es menos seguro que confiar en metales brillantes. Si creían que entender por qué todo está conectado era difícil, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias sabemos que cada crisis tiene 3 causas ocultas y 2 consecuencias que nadie está viendo. Empezamos. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Día Mundial del Corazón, cuando la salud pública se encuentra con la desigualdad global. Comenzamos con la noticia que todos deberíamos estar discutiendo pero que terminará enterrada bajo titulares geopolíticos. Hoy, 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón, una jornada global dedicada a la concienciación sobre enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la principal causa de muerte en el planeta. Pero aquí está el detalle incómodo que la Organización Mundial de la Salud prefiere suavizar: las enfermedades cardiovasculares matan a 17.9 millones de personas al año, y el 80% de esas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. No es una pandemia de salud, es una pandemia de desigualdad económica disfrazada de crisis cardíaca. La campaña 2025 enfatiza estilos de vida saludables, pero convenientemente omite que millones no tienen acceso a alimentos nutritivos, chequeos médicos preventivos o incluso agua potable. Es difícil tener un estilo de vida saludable cuando tu presupuesto diario es de $2 americanos. Contraste de narrativas globales. Prensa india. The Economic Times enfoca la cobertura en prevención mediante tecnología wearable y aplicaciones de salud digital. La narrativa es optimista. La detección temprana mediante IA podría salvar millones de vidas. Este es solucionismo puro. Si tienes un smartphone de $800 americanos, puedes monitorear tu corazón. Si no, buena suerte. Prensa latinoamericana. El País. Infobae se centra en la brecha de acceso a tratamientos cardíacos y cómo la inflación encarece medicamentos esenciales como estatinas y anticoagulantes. La narrativa es más cruda. Las enfermedades cardiovasculares están matando a los pobres más rápido porque no pueden pagar los tratamientos que podrían salvarlos. Prensa africana. Daily Maverick. The East African directamente habla de colonialismo médico. Los tratamientos cardiovasculares avanzados están patentados por farmacéuticas occidentales que cobran precios prohibitivos en África. Un bypass coronario en Nairobi cuesta lo mismo que en Nueva York, pero el salario promedio es 30 veces menor. La ironía brutal de este día: celebramos la concienciación sobre enfermedades del corazón mientras el sistema económico global garantiza que solo quienes pueden pagar tengan acceso a tratamientos que previenen esas enfermedades. El tema de la campaña 2025 es revelador: Don't miss a beat, no te pierdas un latido, con el objetivo de garantizar que 500 millones más de personas obtengan acceso a atención médica para 2030 About World Heart Day World Heart Federation. Pero aquí está la pregunta que nadie está haciendo: ¿acceso a qué exactamente? ¿A información sobre dietas saludables que no pueden pagar? ¿A gimnasios que cuestan más que su renta mensual? Los países en desarrollo y con recursos limitados representan aproximadamente el 75% de todas las muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares, principalmente debido a la falta de educación e infraestructura médica. World Heart Day 2025 marks 25 years of Heart Health Advocacy. La Organización Mundial de la Salud básicamente acaba de admitir que 3/4 partes de las muertes por enfermedades cardíacas son causadas por ser pobre. Pero en lugar de hablar de redistribución de recursos médicos o acceso universal a tratamientos, la solución propuesta es concienciación. Es como si tu casa se estuviera incendiando y en lugar de llamar a los bomberos, alguien te diera un folleto sobre prevención de incendios mediante mindfulness. Un tratamiento completo para enfermedad coronaria, stent y medicamentos, cuesta $15,000 a $30,000 en países desarrollados. En países de ingreso medio como México o India,
El costo es similar pero el ingreso promedio es 5 a 10 veces menor. Resultado, millones mueren no porque no haya tratamiento, sino porque no pueden pagarlo. Es capitalismo médico en su expresión más brutal. Hemos resuelto cómo salvar corazones, pero solo si tienes el dinero para pagar por ello. Moldavia elige Occidente, cuando votar es un acto geopolítico. Pasamos a la noticia que revela exactamente cómo se están redibujando las fronteras de influencia en Europa del Este. Tras las elecciones parlamentarias en Moldavia, el Partido Acción y Solidaridad obtuvo una mayoría clara, reforzando las aspiraciones del país de adhesión a la Unión Europea y representando un golpe estratégico a la influencia rusa en la región. Pero aquí está el contexto que transforma esta elección de un evento local a una señal geopolítica mayor. Moldavia es un país de 2.6 millones de habitantes atrapado entre Rumanía, UE/OTAN y Ucrania en guerra. Cada voto en estas elecciones no fue solo sobre política doméstica, fue un referéndum sobre si el futuro de Moldavia está con Bruselas o con Moscú. Y Moldavia acaba de decirle a Putin, gracias, pero no gracias. Los números son contundentes. Con casi todos los informes de las mesas electorales contabilizados, los datos electorales mostraron que el partido pro-UE PAS ganó el 50.1% de los votos, mientras que el bloque electoral patriótico prorruso obtuvo el 24.2%. Euronews NPR. Es una victoria decisiva, no un margen estrecho que Rusia pueda disputar fácilmente. Pero aquí está la parte que convierte esto en thriller geopolítico. Antes de la votación, la presidenta Maya Sandu advirtió que Rusia había gastado cientos de millones de euros en un intento de influir en el resultado. Moldova's ruling pro-EU party wins election marked by claims of Russian meddling. CNN. Contraste de narrativas globales. Prensa occidental, CNN, NPR, The Guardian, victoria de la democracia contra la interferencia rusa. El framing es claro. Moldavia heroicamente rechaza la manipulación del Kremlin y elige libertad europea. Es narrativa de buenos versus malos, David versus Goliat. Prensa rusa, RT, TASS, vía análisis indirecto probablemente está enmarcando esto como Occidente comprando elecciones moldavas y OTAN expandiéndose ilegalmente hacia fronteras rusas. La narrativa será que la UE gastó más en propaganda que Rusia en interferencia, convenientemente omitiendo que Moldavia es un país soberano que puede elegir sus alianzas. Prensa europea, Euronews, Irish Times tono más pragmático. Moldavia se une a la órbita europea, pero la integración real tomará años. Reconocen la victoria pero también las complicaciones. Transnistria, región separatista prorrusa, dependencia energética de Rusia, corrupción sistémica. Moldavia acaba de ejecutar el movimiento geopolítico más arriesgado posible para un país pequeño, rechazar abiertamente a la potencia regional con el ejército más grande de Europa mientras esa potencia está literalmente en guerra con tu vecino. La victoria representa un impulso importante para la candidatura del país a unirse a la Unión Europea y alejarse de la órbita de Moscú. Moldova's pro-EU party wins election after campaign with Russian interference late. CBC News. Pero aquí está la realidad brutal. Moldavia no tiene ejército que pueda defenderse de Rusia. Su única protección es la membresía en la UE/OTAN, que tomará años en materializarse. Es como renunciar a tu trabajo antes de tener otro asegurado, excepto que tu antiguo jefe tiene tanques. Moldavia es el país más pobre de Europa, con un PIB per cápita de $6.000 americanos. Rusia gasta más en propaganda en Moldavia cada año de lo que Moldavia gasta en su presupuesto de defensa completo. Es la definición de pelear fuera de tu categoría de peso, excepto que en lugar de guantes de boxeo, tu oponente tiene drones armados y tú tienes buenas intenciones europeas. Ataques híbridos en Europa, cuando los drones se convierten en la nueva normalidad. Y conectando directamente con Moldavia, llegamos a la noticia que revela por qué Europa ya no está jugando con amenazas teóricas. Aumentan los temores por ataques híbridos, incluyendo incursiones con drones desde Rusia que cruzaron hacia Polonia y Estonia, lo que llevó a Dinamarca a advertir que estos actos se están convirtiendo en parte de la nueva normalidad de la seguridad europea. Vamos a ser claros sobre qué significa ataque híbrido, porque el término suena técnico pero la realidad es inquietante. Son drones militares rusos volando sobre territorio de la OTAN sin permiso, probando respuestas, mapeando defensas, y básicamente diciéndole a Europa, podemos llegar a ustedes cuando queramos. Y la respuesta europea hasta ahora ha sido, emitir declaraciones de preocupación. Lo cual, spoiler alert, no detiene drones. Dinamarca no es un país dado al alarmismo. Cuando Dinamarca dice que algo se está volviendo nueva normalidad, es porque están viendo patrones que confirman que esto no son incidentes aislados sino estrategia coordinada. Aquí está la escalada que nadie está nombrando explícitamente. Hace 3 años, Rusia invadía Ucrania. Hace 2 años, Rusia amenazaba con consecuencias si la OTAN intervenía.
Hace un año, Rusia advertía sobre represalias por suministros militares a Ucrania. Hoy, Rusia está literalmente volando drones militares sobre territorio de la OTAN como si fuera ejercicio de rutina. Es normalización de violaciones de soberanía. Empiezas con incidentes aislados, luego patrones preocupantes, luego nueva normalidad, y eventualmente, así son las cosas ahora. Es como se acepta lo inaceptable mediante incrementalismo gradual. Polonia y Estonia no son países periféricos, son miembros plenos de la OTAN con garantías del artículo 5. Un ataque a ellos es técnicamente un ataque a toda la OTAN. Excepto que Rusia acaba de descubrir que si el ataque es un dron no tripulado que, accidentalmente, cruza fronteras, la OTAN no activará el artículo 5. Es explotar la zona gris entre paz y guerra, lo suficientemente agresivo para intimidar, pero lo suficientemente ambiguo para evitar respuesta militar total. Conexión con Moldavia. Moldavia votó por la UE exactamente cuando Rusia está demostrando que puede violar el espacio aéreo de la OTAN sin consecuencias. Es elegir protección europea justo cuando Europa está descubriendo que no puede proteger su propio cielo. Es timing geopolíticamente terrible o valentía extraordinaria, dependiendo de tu perspectiva. Oro rompe récords históricos, cuando los inversores dejan de confiar en gobiernos. Pasamos a la noticia que revela exactamente qué están pensando los grandes capitales sobre todo este caos. Los mercados accionarios avanzaron, el dólar retrocedió, y el oro rompió récords históricos al superar los $3.819 americanos con 59 centavos por onza, impulsado por la debilidad del billete verde y el temor a un cierre del gobierno de Estados Unidos que pueda retrasar reportes clave como las nóminas de septiembre. Traduzcamos esta locura de mercados. El oro no sube porque los inversores creen que el oro se volvió más valioso. El oro sube porque los inversores creen que todo lo demás se volvió menos confiable. Cuando el oro rompe récords históricos, es el equivalente financiero de que los adultos en la habitación acaben de decidir que nadie está a cargo y es momento de comprar búnkeres. El contexto es brutal, el temor a un cierre del gobierno de Estados Unidos podría retrasar datos económicos clave, lo que significa que los inversores no solo temen la inestabilidad política sino que también temen no poder ni siquiera medir esa inestabilidad porque el gobierno literalmente dejará de publicar estadísticas. Es incertidumbre sobre la incertidumbre. Meta caos. El oro a $3.819 americanos por onza es un precio de pánico institucional. No es especulación retail, son fondos de cobertura, bancos centrales, y billonarios moviendo capital masivo hacia el único activo que no depende de que ningún gobierno funcione correctamente. Es voto de no confianza monetizado, cada dólar que se mueve hacia oro es un dólar que deja de confiar en que los sistemas financieros tradicionales puedan proteger valor. El oro ha subido 40% en los últimos 12 meses. Para contexto, la última vez que el oro subió tan rápido fue durante la crisis financiera de 2008. Excepto que en 2008 el problema era bancos colapsando. En 2025, el problema es que todo está colapsando simultáneamente: confianza en gobiernos, estabilidad geopolítica, cadenas de suministro, sistemas de comercio global. El oro no está subiendo. La confianza en el resto del mundo está cayendo. Conexión con cierre de gobierno Estados Unidos. La reunión entre Trump y líderes del Congreso cobra prioridad máxima porque determinará si el gobierno estadounidense, la economía más grande del mundo, simplemente deja de funcionar por un rato. Es como si el piloto de un avión anunciara que está considerando apagar los motores a mitad del vuelo para demostrar un punto político. Los pasajeros, inversores, están comprando paracaídas, oro, porque ya no confían en que alguien mantenga el avión en el aire. Trump presiona por paz en Gaza, diplomacia o espectáculo. Y cerramos con la noticia que conecta presión interna estadounidense con crisis humanitaria internacional. Donald Trump impulsa una propuesta de alto el fuego y cese de hostilidades en Gaza durante su reunión con Netanyahu. El objetivo es lograr un acuerdo diplomático que incluya la liberación de rehenes y alivie la crisis humanitaria. Aquí está la pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿Trump está presionando por paz en Gaza porque genuinamente le importa la crisis humanitaria? ¿O porque un cierre de gobierno inminente hace que necesite una victoria de política exterior rápida para distraer de sus problemas domésticos? La respuesta probablemente sea: ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente, y ninguna invalida a la otra. El timing es revelador. Trump presiona a Netanyahu exactamente cuando Netanyahu está más vulnerable internacionalmente, después del reconocimiento palestino coordinado de 24 países, y cuando Trump necesita demostrar capacidad de liderazgo global mientras su gobierno doméstico se cae a pedazos. Es diplomacia de conveniencia mutua. Netanyahu necesita salida digna de Gaza, Trump necesita victoria diplomática.
Es el momento perfecto para un acuerdo que ninguno de los dos querría en otras circunstancias. La presión internacional sobre Gaza está funcionando exactamente como diplomacia coordinada debe funcionar. Primero, 24 países declaran la situación inimaginable, nuestra noticia de ayer. Luego, Australia y otros reconocen a Palestina. Finalmente, Estados Unidos, el único país con palanca real sobre Israel, aplica presión directa. No son eventos aislados, son estrategia secuencial ejecutada durante semanas. La inclusión de liberación de rehenes en la propuesta es estratégica, le da a Netanyahu algo que puede vender a su base doméstica como victoria. No capitulamos, logramos liberar rehenes, suena mejor que cedimos a presión internacional. Es diplomacia de salvar cara, estructurar acuerdos para que todas las partes puedan declarar victoria incluso si todos están cediendo algo. El lunes de la vulnerabilidad global. Conectemos estos 5 puntos porque revelan exactamente qué tipo de vulnerabilidad sistémica estamos presenciando. Día Mundial del Corazón, desigualdad médica global estructural. Moldavia elige UE, pequeños países apostando todo en alianzas inciertas. Ataques híbridos en Europa, normalización de violaciones de soberanía. Oro récord histórico, pérdida de confianza en instituciones globales. Trump presiona Gaza, diplomacia de conveniencia bajo presión interna. La intersección de estos 5 puntos nos dice que estamos presenciando un momento donde todas las instituciones que supuestamente garantizan estabilidad global están mostrando grietas simultáneamente. No es que una cosa esté fallando, es que el sistema de salud global, el orden de seguridad europeo, los mercados financieros y la diplomacia de Medio Oriente están todos bajo presión al mismo tiempo. Es fragilidad sistémica, cuando cada componente del sistema global depende de que otros componentes funcionen, y todos están empezando a fallar simultáneamente. La gran paradoja. Moldavia apuesta por la UE justo cuando la UE descubre que no puede proteger su propio espacio aéreo. Los inversores huyen hacia el oro justo cuando necesitamos capital fluyendo hacia economía productiva. Trump negocia paz en Gaza justo cuando su gobierno doméstico está al borde del colapso. Es hacer las movidas correctas en el momento equivocado, o las movidas equivocadas en el momento correcto, dependiendo de cómo resulte todo esto en 6 meses. Perspectiva para esta semana, los eventos que podrían cambiar todo. Esta semana arrancamos con eventos que podrían amplificar o contradecir todo lo que vimos hoy. Cierre de gobierno Estados Unidos, de Adeline. Este fin de semana si Trump y el Congreso no llegan a acuerdo, el gobierno estadounidense se cierra. Esto retrasaría datos económicos clave, paralizaría servicios federales, y enviaría señal global de disfunción política terminal. Los mercados están apostando que llegarán a acuerdo de último minuto, pero el oro a $3.819 americanos sugiere que no están tan seguros. Evolución de ataques híbridos. Si Rusia continúa violando espacio aéreo de la OTAN sin consecuencias, confirma que descubrieron zona gris explotable. Si Europa responde con sanciones o interceptaciones, podríamos ver escalada. El silencio actual es peligroso porque normaliza lo inaceptable. Negociaciones Gaza. Si Trump logra acuerdo de alto el fuego, será victoria diplomática mayor que cualquiera que Obama o Biden lograron. Si Netanyahu rechaza presión estadounidense, confirma que el aislamiento internacional no es suficiente para cambiar política israelí. Integración Moldavia-UE. Los próximos días revelarán cómo Rusia responde a la victoria pro-UE de Moldavia. Opciones: 1. Aceptarlo y retirar influencia. 2. Intensificar desestabilización híbrida. 3. Amenaza militar directa. Históricamente, Rusia elige opción 2. Claves para seguir: martes-miércoles, negociaciones cierre gobierno Estados Unidos más reacciones mercados. Jueves, respuesta rusa a elección Moldavia más movimientos militares. Viernes, deadline cierre gobierno más posicionamiento oro. Fin de semana, evaluación si diplomacia Gaza avanza o colapsa predicción BBQ. Si el gobierno Estados Unidos evita cierre, veremos rally de alivio en mercados pero el oro no bajará significativamente porque el problema no es solo Estados Unidos, es fragilidad sistémica global. El metal brillante se queda arriba porque la confianza en instituciones no regresa con un acuerdo presupuestario de último minuto. Y así cerramos este lunes, 29 de septiembre, descifradores del caos mundial. Una mañana que nos mostró desigualdad médica estructural, apuestas geopolíticas arriesgadas, normalización de ataques híbridos, pánico financiero institucional y diplomacia de conveniencia bajo presión.
La gran pregunta que surge de estas 5 noticias es fundamental. ¿Estamos viendo el comienzo de un reordenamiento global donde las instituciones tradicionales son reemplazadas por arreglos ad hoc y supervivencia del más adaptable? ¿O estamos viendo los síntomas finales de un sistema que está a punto de colapsar completamente? Moldavia apuesta por protección europea que puede no materializarse. Los inversores huyen hacia oro porque nada más parece seguro. Europa descubre que la soberanía es negociable bajo presión híbrida. Trump negocia paz mientras su gobierno se desmorona. Y millones mueren de enfermedades cardíacas porque no pueden pagar tratamientos que existen. Es vulnerabilidad sistémica en tiempo real, cada institución dependiendo de otras instituciones que también están fallando, creando cascada de fragilidad que nadie sabe cómo detener. O como decimos en BBQ Noticias, un lunes donde cada noticia revela otra grieta en el edificio, y todos seguimos adentro fingiendo que los cimientos están sólidos. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a entender por qué el mundo se siente más frágil cada día pero nadie puede explicar exactamente por qué, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la edición vespertina con análisis de cómo los mercados reaccionaron al pánico matutino y si alguna de estas crisis encontró resolución. Esto fue BBQ Noticias.